Hola, hola, bienvenidos a Caminando a la Zona de Salud. Soy Betty Sainz, nutrióloga especializada en pacientes con cirugía bariátrica. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero absolutamente clave: los trastornos y las conductas alimentarias problemáticas después de la cirugía bariátrica. Si eres paciente bariátrico, profesional de la salud o acompañas a alguien en este camino, este episodio te dará claridad, señales de alerta y un mapa práctico que debes hacer. Recuerda, esto no reemplaza una consulta médica, ni una consulta psicológica y ni una consulta nutricional. Esto es educación para cuidarte mejor. Así es que respira conmigo y arrancamos. Bueno, ¿de qué hablo realmente? Después de la cirugía bariátrica, es normal que cambie el cómo comemos. Porciones muy pequeñas, masticar mucho, comer despacio. Eso es esperado y eso es bueno. Pero otra cosa son las conductas alimentarias problemáticas o trastornos que pueden persistir o aparecer con el tiempo. Por eso yo siempre les digo, es muy importante que lleves de la mano psicología de nutrición. Mira, uno de los problemas puede ser la pérdida de control de comer. Es decir, sentir que no puedes parar, pero como no te cabe mucho, entonces empiezas o puedes presentar el famoso grazing o picoteo repetitivo durante el día. Otro trastorno de alimentación después de la cirugía son los episodios nocturnos: comer tarde o despertar en la noche para comer y decir que si no comes no puedes dormir. Todo eso tienes que darte cuenta para poder realmente tratarlo. También existen los vómitos recurrentes, a veces autoinducido, que inician por decir que es para sentirte bien, pero luego se vuelven una forma de compensación. Por ejemplo, si tú comes un pastelito y te cayó mal y entonces vomitas y entonces descubres que te sientes bien y entonces lo vuelves a repetir para sentir el sabor, darte ese placer, y entonces se vuelve una forma de compensación el vómito, y eso no es absolutamente nada bueno. Eso te está dañando tu salud. Existe también la restricción excesiva o miedo a comer, que es la evitación por miedo a tener síntomas. Síntomas como dolor, como dumping, como la diarrea, ¿sí? Entonces ya dicen, no, mejor no como porque todo me cae mal. Pero hay que ver por qué todo te cae mal. Por eso es muy importante que tú todos tus síntomas se los digas a tu médico y a tu nutriólogo, puesto que estas conductas, cuando se instalan, empeoran el bienestar y favorecen pues la reganancia de peso. Ahora, quiero platicarte sobre lo que más frecuentemente puedo ver yo en la consulta, o los nutriólogos bariátricos pueden estar viendo en la consulta. Y uno es la pérdida del control y ese atracón, entre comillas, subjetivo, puesto que tras la cirugía, el atracón típico con grandes volúmenes, pues no se puede hacer.
y suele disminuir porque la capacidad gástrica es reducida. Pero sin embargo, el sentimiento de perder el control puede mantenerse con porciones pequeñas. Esto impacta el ánimo y la adherencia al seguimiento nutricional. Y se hacen lo que mencioné anteriormente, el grazing o picoteo. Esto es comer pequeñas cantidades de forma repetitiva, pero no planificada. Es decir, que no son las colaciones, sino es picoteo. A veces distraídos, con o sin sensación de pérdida del control. Y su prevalencia reportada varía entre el 17 y 47% de los pacientes y se asocia pues a empeorar con la trayectoria del tiempo. Y también se puede ver asociada con pues el estancamiento, meseta de peso o ya no bajar, incluso subir de peso. Por otra parte, el síndrome de ingesta nocturna o el famoso night eating, bueno, pues eso puede presentarse como el despertar en la noche para comer o el consumo de gran parte de calorías después de cenar. Incluso se puede ver ese picoteo desde media tarde, tipo 6, 7 de la tarde, todo el tiempo hasta cenar y después de cenar. Y les comento, hasta levantarse en la noche para comer. Entonces, esto se ha descrito en la población bariátrica y pienso que merece un tamizaje estructurado. Así es que si tú que estás escuchando presentas esto, por favor, repórtalo con tu nutriólogo bariátrico. El vómito repetido es otro trastorno que se puede presentar después de la cirugía. Ojo, no todo vómito es espontáneo. En algunos casos puede utilizarse de forma intencional como conducta compensatoria. Así es que hay que indagarlo realmente con mucha empatía. Siendo un profesional de la salud, tenemos que indagar si ese vómito fue ocasionado o fue espontáneo, o si inició espontáneo pero descubres que te da alivio y tú te vas induciendo vómito. Eso no es sano. Por favor, acércate con tu psicólogo o con tu nutriólogo. Y otro de los trastornos de alimentación es la restricción excesiva por miedo a comer. Tras experiencias de dolor, náusea o dumping, algunas personas desarrollan miedo a las consecuencias de comer y restringen peligrosamente su ingesta. Hay reportes clínicos posbariátricos que encajan con ese miedo o temor a las consecuencias y dejan de comer por ese miedo. Ahora, también el alcohol es un problema o puede ser un problema porque hay una transferencia de adicciones. En especial, después de un bypass, la evidencia muestra mayor riesgo de problemas con alcohol a los años de cirugía bariátrica. No es un mito. Hay datos robustos que indican que alrededor de un 33% de los pacientes bariátricos presentan alcoholismo. ¿Y por qué suceden todos estos trastornos? Bueno, puede ser por causas biológicas, psicológicas, conductuales o ambientales y por un seguimiento insuficiente. Es decir, que el paciente solo va una o dos veces con el psicólogo y no sigue.
o el paciente va solamente hasta el cuarto mes con la nutrióloga y ya no sigue. Se pueden presentar entonces todos estos trastornos. Biológicamente puede ser por cambios en hormonas intestinales y recompensa, saciedad temprana y digestión diferente, pero biológicamente. Psicológicamente se puede presentar por un perfeccionismo, por ansiedad no controlada, por depresión, por síntomas, por una historia de atracón o pérdida de control antes de la cirugía que no se supo manejar. Conductualmente o ambientalmente puede presentarse por una falta de estructura en las comidas, por no tener horarios de alimentación, por no tener esa disciplina, por comer frente a las pantallas de televisión, del celular o de la computadora, por elegir alimentos que pasan fáciles y por tener estrés no manejado. ¿Y sabes también por qué? Porque no duermes bien, por tener un sueño pobre. Entonces es muy importante ahí el manejo de la disciplina. Y también se pueden dar estos trastornos de alimentación por un seguimiento insuficiente, como lo mencioné anteriormente. Cuando se pierde el seguimiento multidisciplinario, aumentan conductas problemáticas y por supuesto puede haber reganancia de peso. Siempre hay que observar señales de alerta. Así es que si te estás identificando con varias o alguna de estas conductas de las cuales he hablado y ahora te voy a mencionar, bueno, pues es momento de pedir ayuda profesional. Algunas de las conductas son también, número uno, comer de manera no planificada muchas veces. Muchas veces al día puedes estar picoteando porque no planificaste tu día. Número dos, tener pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos o recuerdos o imágenes mentales que aparecen de manera repetida, no deseada y difícil de controlar sobre la comida. Alguna figura de comidas y tener culpa intensa. Número 3, despertares nocturnos para comer o tener gran ingesta, gran parte de tu ingesta por la tarde-noche. Número 4, vómitos frecuentes o vómitos inducidos, pero también si tú estás usando demasiado los laxantes y diuréticos. Número 5, miedo a comer por temor al dolor o por temor a la náusea o por temor al que no se atore o por temor al síndrome de dumping. Y si tienes ese miedo a comer con pérdida de peso y además una variedad alimentaria mínima, pues es otro síntoma que debes atender. Número 6, el aumento del consumo del alcohol, es decir, necesitarlo para relajarme o para socializar. Y número 7 es alerta roja inmediata, la deshidratación, síncope o desmayos, dolor abdominal intenso, sangrados, ideas de hacerte daño o uso problemático de sustancias. Por favor, busca urgentemente ayuda con tu médico. Es importante que acudas con psicología bariátrica, pues ellos son los que usan escalas validadas para diagnosticar y entender mejor el cuadro y dar tratamiento específico.
Estas escalas que usan son, por ejemplo, los cuestionarios de desórdenes alimentarios. Y hay una versión bariátrica, el EDBSB. También usan cuestionarios para los picoteos o grazing. También pueden tener escalas para el comer en grandes volúmenes y también escalas para detectar ingesta nocturna. Estas herramientas tienen apoyo psicométrico y ayudan a decidir el plan que seguirás. Así es que yo como nutrióloga creo que es importante que el paciente sí asista con psicología. Y eso siempre yo lo he defendido. Pues el incorporar tamizajes de conducta alimentaria en los controles de 3 meses, de 6 meses y de 12 meses después de la cirugía y luego anualmente y por supuesto antes de la cirugía, ¿sí? Es muy importante porque antes de que haya señales de alerta, ellos te pueden ayudar a hacer un verdadero cambio en tus hábitos. Las guías de bariátricas de ASMBS y de la IPSO 2022 subrayan el valor del seguimiento multidisciplinario continuo en la cirugía bariátrica y metabólica. La recuperación es posible y es más efectiva cuando combinamos herramientas: psicoterapia basada en evidencia, tratamiento cognitivo-conductual para la pérdida de control de peso, para el picoteo, para los patrones de riesgos, para la pérdida de control alimentario. Además, terapias dialécticas conductuales para el manejo emocional y urgencias. El trabajo con imagen corporal y la regulación del estrés es muy importante. Y bueno, la evidencia respaldada está de estas aproximaciones, perdón, de trastornos alimentarios son importantes. En bariatría se adaptan al contexto postquirúrgico. Y bueno, la nutrición clínica bariátrica es vital para aprender a comer, para estructurar tus 3 tiempos de comida y 1 o 2 colaciones planificadas y no picoteo. Y siempre priorizando la proteína. También tenemos el comer consciente, el comer sin pantallas, el comer en 20 a 30 minutos por comida, masticando cuidadosamente. Y para la prevención de los picoteos, tener horarios, llevar un registro breve y consumir alimentos con proteína y fibra, que es muy importante. Hay algunos hábitos que te protegen, como es la calidad del sueño, dormir 7 a 8 horas, reduce esa hambre hedónica, es decir, esa hambre impulsiva y los episodios nocturnos. Y bueno, el saber cómo manejar el estrés es importante y algunas técnicas son la respiración pausada, 90 segundos cuando estés en el trabajo, y además una caminata corta es importante. El ambiente en el momento de comer sí importa. Te recomiendo siempre una comida visiblemente planificada y, por supuesto, las tentaciones fuera de la vista. El alcohol en mi política está claramente, hay que evitarlo 1 año después de la cirugía. Si notas que no puedes evitarlo, entonces inmediatamente pide ayuda ya. Por otra parte, si crees que para tratar la ansiedad y la depresión postquirúrgica bariátrica te ha sido difícil, por favor, pide ayuda ya al psicólogo. Un psicólogo que esté coordinado con psiquiatría y cirugía.
ya que en casos seleccionados de trastornos específicos puede considerarse la farmacoterapia, siempre individualizada y siempre indicada por el médico tratante y por el psiquiatra. Muchos pacientes me dicen que tienen el mayor problema de comer y de la ansiedad por las noches. Así es que te invito a tener una rutina nocturna. Primero una cena temprana, 7:30 a 8:30 máximo, a más tardar. Y una higiene del sueño. Es importante el baño nocturno, música relajada, un incienso de lavanda o aceite esencial y una habitación sin televisión, entre otros. Y bueno, pues ten tu caja de herramientas emocionales. Esa caja de herramientas emocionales son las respiraciones conscientes, salir a caminar 10 minutos, ligas para estirarte en la oficina y bajar los niveles de estrés, un círculo de apoyo como tu familia que no te sabotee, que te apoye, grupos posbariátricos, tu terapeuta muy importante, compartir tus metas y logros a la semana. Pero la regla de oro, si hay vómito intencional, atracón con pérdida de control, miedo a comer o aumento de alcohol, consulta al profesional de inmediato. Esa es la regla de oro. Recuerda, tu cirugía fue el inicio. Tu nutrición, salud mental y seguimiento son la clave para mantener el éxito toda la vida. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para no perderte todo lo que viene. Soy Betty Sainz y esto es Caminando a la Zona de Salud. Nos escuchamos en el próximo episodio.